En este programa no estamos promoviendo la reivindicación de los septagenarios y de los octogenarios. Lo que queremos es, y no lo podemos hacer porque tenemos aquí a Carlos y a Michelle, que son el relevo, y es cuestión de tiempo. Pero nos preocupa que nosotros, con excepción de Kiko Tabar, que fue un intento fallido porque se buscó para resolver un problema y no le dieron el apoyo que él necesitaba y que necesita, a pesar de que él buscó refuerzos que podía haber ganado la Serie Mundial de la Lotería, no pudo. No pudo y se conformó con un discurso lleno de lágrimas. El único octogenario que está ahí, con cierto poder, pero es un gobierno que parece, y yo creo que está bien, que tiene cifrada en que los jóvenes son los que tienen la solución de este país. Solamente le quiero decir al partido del gobierno y le quiero decir al presidente de la República que entiendo que tiene que ser así, sangre nueva, pero que piensen lo siguiente. La Iglesia Católica tiene más de 2000 años vigente en la historia sin vacaciones. Y le digo, que me busque un papa de menos de 40 años, ni menos de 50. El poder es experiencia y debe de asesorarse. Nosotros a veces utilizamos personas de experiencia y lo arrastramos. Ellos no quieren porque no quieren que se piense que están buscando. Y no tienen que buscar porque lo han tenido todo. Hoy, casi obligado, tenemos un invitado que le hemos rogado que viniera porque él es una historia viviente de este país. El que conversa con él no tiene que estar leyendo libros. Usted sabe lo que es una persona que en el año 1966, 30 y 40, 60 años, fue diputado de la República. Esa persona ha estado presente en la política dominicana todo el tiempo y tiene algo. Nadie le puede señalar que es rico, ni que tiene fortuna, ni que se aprovechó. Y nosotros le hemos pedido, por favor, ven para ver si se le puede señalar primero al país para decirle lo que está pasando, el porqué de lo que está ocurriendo. Segundo, para ver cuáles son las expectativas de nosotros después de haber fallado una reforma fiscal. Y tercero, cuáles son los pasos que habría que dar para poder enderezar un poco las cosas. Porque arreglarlas no es posible, ningún país ha podido resolver. Estados Unidos está ahora mismo peor que nunca. Nosotros le damos la bienvenida a Julio Mariñas. Julio Mariñas es un amigo que le hemos dicho, ven, porque nosotros queremos saber algunas cosas que están pasando. Por ejemplo, Julio, gracias por estar aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos una pregunta. Si en el 94 o en el 96 Bosch y Balaguer no le hubiesen levantado la mano
a Leonel Fernández y se hubiera convertido en presidente el que todas las encuestas lo daban y que ellos se vieron obligados a hacer una alianza, el doctor José Francisco Peña Gómez, sobre todo en el 94. ¿Qué hubiese pasado con el país y con las migraciones? Bien, gracias, fraterno amigo Julito Jacín. Indiscutiblemente que la reacción del hecho de que en 90 y 94 la preeminencia al poder de Peña Gómez era inevitable. Frente a esa realidad, Balaguer, que arrastraba los índices del trujillismo y que no creía en democracia, sino en aferrarse del poder, cometió ese sacrilegio que será una mancha en la historia de la República Dominicana y de él como prospecto político, a pesar de que tenía luces y sombras. Indiscutiblemente, amigo Julito, hay que tirar una foto instantánea desde el 1961, desde la ida de Trujillo, de la desaparición de Trujillo y la evolución de la democracia en el país. Y los ensayos que hemos hecho desde ese tiempo hasta el 2024. Cuando tú planteas en un mapa esa situación, te das cuenta de que primeramente el ensayo de Juan Bosch y de Balaguer son que ellos eran los líderes de esos partidos y mientras ellos existieran no había candidatos que se presentaran. Primero, eso es el primer mal ejemplo. Segundo, en la primera etapa del 61, indiscutiblemente que hubo una serie de figuras prominentes, como fue el caso desde un principio de los herederos de Juan Bosch en el PRD, de Jacobo Magluta, Cataño Epallá, Yotin Curi, Camaño, entre otros, Milagro Ortiz, Abinader, José Rafael Abinader, etcétera, etcétera. Y esa etapa, con el choque de la personalidad que había, que Balaguer era el dueño de un lado y Juan Bosch del otro. Mientras Juan Bosch existió era el candidato en el PRD. Mientras existió en el PLD era el candidato en el PLD. Y Balaguer siguió hasta que se murió. Esos ejemplos fueron malos modelos para la generación emergente. Pero vámonos al PRD. En el PRD, después que ya desapareció Juan Bosch, se produjo la evolución, la revolución, etcétera, etcétera. Se presentaban. ¿Quién iba a decir que, por ejemplo, Peña Gómez no iba a ser presidente de la República? Nadie se imaginaba de esos chismes de abajo de la mesa. ¿Quién iba a decir que un tipo brillante, corajudo, con buen discurso como Atuey de Can, no iba a ser presidente? Oye, entre Atuey, Peña Gómez, Jacobo, entre uno y otro, mejor inventaron a Salvador, que vivía en Santiago, para que Jacobo no fuera, etcétera, etcétera. Esos ejemplos en esa etapa, los resultados fueron 0 mata 0 y Balaguer surgió de nuevo. Viene la generación de los diferentes cambios políticos, tanto en el PLD, Reformista, PRD, esos partidos se han anulado prácticamente y ha aparecido la emergencia en el PRD como fruto de la decadencia del partido. El José Rafael Abinader, que es de los fundadores del PRD en principio, el papá del presidente actual, se vio con tanta amargura y choque que negoció con el doctor Jiménez Grullón. Juan Isidro Jiménez por el partido. Y hizo un acuerdo de partido
y adquirió ese partido y se quedó ahí afuera, fuera del PRD, pero siempre con unas relaciones cercanas. Al fin y al cabo tuvo décadas, más de 10 años bregando con ese interés, y al fin y al cabo, y después de muchas luces y sombras, después de los gobiernos del PRD, que no puede el PRD exhibir ninguno como modelo de gobierno de un país, ninguno de los proyectos del PRD, de hombres que fueron presidentes, pudo tener una joya en la opinión pública. El único cambio, después de todas esas luces y sombras, que se presenta frente al país, con alguna posibilidad de dejar algunas marcas de gerencia política en el país, puede ser el ejercicio que está haciendo el actual presidente Luis Abinader. El único ejemplo que puede, si se maneja con pinza desde un partido que es una segregación del propio PRD y donde yo soy parte de los culpables de lo que pasó, porque yo era el presidente de la Comisión de Control del PRD y en una lucha interna yo estaba en un sector y había otro sector que nos enfrentó. Como cabeza de la disciplina del lado mío, tomamos medidas condignas y sancionamos a ese grupo. Y ellos hicieron una reunión y nos sancionaron a nosotros. Fuimos a la Junta y la Junta nos dio derecho de causa a nosotros. Ellos enojados cogieron el partido que tenía la figura del presidente, del doctor José Rafael Abinader, y lo adecuaron, hicieron el Partido Revolucionario Moderno. Fueron a las elecciones en 5 años y ganaron las elecciones. Y una fuerte corriente del PRD, del lado donde yo estaba, nos sentamos a reflexionar y dijimos, pero ven acá, el mensaje que nos ha dado el pueblo dominicano es que ellos tenían razón y nosotros los que somos de centro izquierda, de la socialdemocracia, tenemos que sentarnos con ellos. Y habiendo evaluado eso y comenzándonos a mover, hicimos una corriente para sumar el esfuerzo de nosotros al ejercicio de gobierno que hiciera el PRM. Y en ese sentido adelantamos bastante. Nos sentamos con mucha apertura de parte de Luis Abinader y su equipo. Y nos sentamos a hablar y nos integramos para apoyar la gestión de gobierno de ellos. Indiscutiblemente que ha tenido sus luces y sus sombras. Pienso yo que ha tenido más luces que sombras en el ejercicio de la democracia desde el poder. Y se han presentado ya los resultados de un primer periodo de ejercicio de gobierno que, comparado con los ejercicios pasados del PRD, indiscutiblemente que este ha sido mucho más meritorio y con más posibilidades de que el país pueda beneficiarse de eso. Y el asunto ha ido bien, al grado de que Luis Abinader se religió que el PRD nunca se había reelecto como gobierno, ni con Juan Bosch, que duró 7 meses, luego don Antonio, que se dio un tiro, luego Salvador, que terminó preso, Hipólito pasó como Dios lo ayudó, y ahora tenemos en ese cambio que se ha producido por la evolución de la política a Luis Abinader, que es el engendro, como decía el doctor Julio Jacín, los hijos de, él es un brillante hijo de José Rafael Abinader, un hombre dueño de un expediente de moral y de capacidad incuestionable, su padre, que en paz descanse. Y Luis Abinader se ha manejado con pinza, con agallas, ha logrado reelegirse, está en la apertura de este cuatrienio, de su segundo cuatrienio, y lógicamente él ha abierto la puerta para que la generación de él muestre su perspectiva, su interés
para seguir en el poder. ¿Quién de ellos quiere ser el sustituto de Luis Abinader? Y le abrió la puerta. Y como un enjambre, una serie de jóvenes, hombres y mujeres, brillantes, todos, en sentido general, y con buena conducta personal, han expresado su deseo de ser sustituto de Luis Abinader en las elecciones venideras, indiscutiblemente. Ese ambiente de apertura ha parado las orejas, tanto en la estructura del PRM y la base, como del pueblo dominicano, porque el que está dirigiendo un ministerio tiene que dedicarse a eso y no usar esa estructura orgánica para hacer campaña, para ponerse de nuevo en el poder sustituyendo al que está. Entonces eso crea una serie de cuestionamientos que es importante que nosotros, reflexionando, recomendemos como guardia vieja del PRD. Y ahora, lógicamente, yo apoyo la posición política del presidente Abinader y de su partido. Indiscutiblemente que ahora, frente a la realidad del pueblo dominicano, las precariedades, las reformas que hay que adoptar para orientar el mejor ejercicio de la sociedad a través del partido y del poder, indiscutiblemente que esa pléyade de jóvenes excelentes, que son una serie de profesionales modernos, que le ha ido muy bien, tanto en el ejercicio privado como en la actividad política. Indiscutiblemente que nosotros hemos querido acceder a la invitación que nos hizo el compañero y amigo, digo compañero en el sentido de amistad de la vida entera, de Julio Jacín y su equipo, para señalar que este es un momento de oro en el pueblo dominicano. Si el gobierno que encabeza Luis Abinader en este próximo cuatrienio pone los pies en el suelo, en el piso, con firmeza, para ver que desde 1961 hasta la fecha 2024, el PRD ha picado cositas nada más en el poder. Es el partido más viejo y que menos ha estado en el poder por malos manejos que hemos tenido nosotros mismos, los PRDistas. Es importante reflexionar entonces. Y en el 28, ¿qué partido y qué candidato deben mandar dirigir este país? Excelente. Se supone que con las reglas de juego, claro. Ya quitando a Abinader, que yo creo que tú estás convencido que él no va. Sí, pero si Balaguer en luces y sombras duró 20 años, el PLD haciendo trucos y amarrándose con Balaguer y tirando a la basura la ideología, duró 20 años. Y Luis Abinader, que tiene una imagen que no la tiene ninguno de los que ha sido, a excepción del Juan Bosch, en el poder. Don Antonio hizo... Y el poder que él tiene no es que es presidente. Tan pronto deje de ser presidente ya no es poder. Pero si él ahora, y eso es lo que yo veo en las acciones de Luis Abinader, si él que no quiso presentarse, que cerró la llave para que nada más sea un periodo y una reelección y ya, si él hizo eso y ahora sigue usando con inteligencia como luces que va dando los pasos, y maneja los planes en la sociedad, con la grandeza de que tiene mayoría en toda la estructura orgánica de decisiones, sin embargo, demuestra con mucha nobleza que a pesar de eso, se siente en la mesa con los minoritarios para adecuar los pasos que el país debe dar, sin grosería y sin poner a la mala su condición de presidente. Indiscutiblemente que la oportunidad de ahora se presenta, amigo Julito, con que esa pléyade de jóvenes que en una etapa fueron Jacobo, Camaño, Yotin Curi,
Cataño es para allá, Atuey, en esa etapa, Fello, Milagro, Abinader, el padre, entre ellos. Si ese grupo que estuvo moviéndose y no pudo prender, sirve de ejemplo a la generación ahora que hay, que son una serie de personas que han sacado la cabeza cuando Luis Abinader recomendó que todos los que aspiraban se expresaran para él abrirle paso. Y entonces ahí aparecieron en orden alfabético una serie de compañeros, como por ejemplo Ramón Albuquerque, hablándolo, lo estamos diciendo por orden alfabético. Ramón Albuquerque, Víctor de Asa, Guido Gómez, Carolina Mejía, Farideh Raful, Yayo San Lobatón, entre otros. Si todos esos compañeros, amigos, que son una oferta atractiva en cada situación y en cada región y en cada ejercicio comparativo que ellos hacen, si se sientan en la mesa y adoptan un consejo que daba nuestro hermano ido de tiempo, Jacobo Magluta, que cuando se presentó la lucha de él y Belice, fulanito, menganito, etcétera, etcétera, Jacobo decía, hay que hacer... Dile que busque el comentario. Jacobo decía, hay que hacer fila, hay que hacer fila, tenemos que hacer fila y ponernos uno adelante y otro atrás, porque si no hacemos fila, se va a crear un problema en el camino y no vamos a llegar a ninguno. Lo dijo Jacobo como una profecía. Sí. Entonces, yo quise venir aceptando la invitación que me hizo este frente de comunicación incomparable en el país, para recomendarle a la generación emergente que viene, que todos tienen grandes dotes de calificación para dirigir el país, poniéndonos en fila a los fines de que, siendo este un momento estelar, teniendo un presidente como Luis Abinader, que es un hombre de buen expediente, buena formación, humilde, que desde la presidencia, en vez de tomar el poder e imponérsele a todos, hace una grandeza de los mejores tiempos de la era de Grecia, con los sabios de ese tiempo que establecieron la democracia. Se sienta en la mesa a discutir con los aspirantes, aunque vea que no tienen el porcentaje y el peso de imponerse, para demostrarle al país que tiene las puertas abiertas para que nos dirijamos, nos manejemos todo, dirigiéndonos desde el poder y desde la población, con los detalles de la humildad y de los principios de transparencia que necesita el poder para que la población entera viva tranquila y feliz. Bien. Mariñez, pero yo creo, ¿tú no crees que también que él debería designar un sucesor temprano? Porque ya él no va, entonces, si se piensa en términos económicos, debería ser. ¿Cuándo se debe señalar el sucesor? El candidato? No, eso debe ser 2 años antes para que no haya lío en el camino. Pero indiscutiblemente que le conviene dejar que sea el reflejo de la población que diga por dónde están caminando las cosas. El que mejor marque. Y entonces él debe participar con la fuerza moral de que, como él no está aspirando, como es un hombre de una imagen transparente en cuanto a manejo de recursos y de conducta ciudadana, yo quiero... A él le conviene dejar que las cosas se canalicen. En ese mismo orden, Julio, para aprovecharte. No sé qué tienes ahí pendiente. Si tienes algo pendiente, dilo adelante. Ahora, ¿qué nos interesa? A mí me interesa un mensaje de Julio Mariñez, 60 años de experiencia. Decirle, primero, si tú recuerdas, cuando vino Bosch, el único partido que está vigente desde que mataron a Trujillo es el PRD.
¿verdad? Pero no tenía vocación, mucha vocación de poder, porque optó la oposición. Pregunta, el PRD ya es bisagra, número 2. El reformismo es bisagra, número 3. El PLD de Danilo va caminando hacia la bisagra, número 4. Tu mensaje a la clase política nacional, clase política, no a nosotros los votantes, a la clase política. Y a Luis Abinader sigue hablándole, pero formalmente la exhortación. La exhortación, como dice el dicho, como dicen los chilenos, tan sencillo, como decía Neruda, como el pan en la mesa. Crear en la estructura orgánica de los partidos dominicanos la escuela de formación política, don Julio. Coger el ejemplo brillante que está dando el mismo PLD a través de un comunista en su tiempo y recuperado por el PRD en su matrícula de diputado, Rafael Santos Badía. Un ejemplo brillante para emular y hacer una escuela política en el PRM con la estructura orgánica y la orientación que tiene Rafael Santos, que ha hecho una revolución en el cuatrienio pasado con la cuestión de la educación técnica a nivel mediano y bajo. Que el PRD, el PRM haga eso y con esa escuela política integren a todos esos que aspiran a presidente y demás y se conviertan en maestros, en profesores de la generación que emerge desde la estructura básica del PRM, para que en el cuatrienio del 1928, 2028, el PRM pueda hacer una oferta con cualquiera de esos jóvenes, hombres y mujeres que están ahí, dueños de una imagen limpia y de calidad, a los fines de que pueda mantenerse en el poder, con una esperanza de desarrollo firme del país en esa generación política. Y que no pierdan tiempo de alar con una soga en el cuello cada uno como si fuéramos animales, uno para un lado y el otro para el otro, y al fin y al cabo nos frenamos y dejamos que los contrarios se queden en el poder y el país siga viviendo sin esperanza. Ojalá Luis Abinader, que tiene una imagen de credibilidad y de transparencia, y que el hecho de él dejar claro de que no se va a presentar para reelegirse ya, los estatutos de la Constitución lo condicionan, se dedique a fondo a hacer que la escuela política del PRM sirva de modelo a todos los otros partidos y podamos ir en el 2028 desde el gobierno y además desde todas las otras formaciones políticas a un evento nacional, que el que gane ganó y el que pierda perdió, y Luis Abinader puede ser un buen prospecto para ir a las Naciones Unidas, a la OEA o a cualquier mecanismo internacional, es recreando su conducta y su expediente personal a América Latina y al mundo, y nosotros tener un o una mujer presidente de la República nacida desde el buen ejercicio que haga el PRM. Bueno, tú dijiste mucho. Tú has dicho mucho, ¿verdad? Esos partidos chiquitos. Pasa que con la experiencia que él tiene, él sabe que cuando se arma el rebú de quién va a ser el candidato, ahí es que se devorona. Lo que pasa es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Él vivió las dos cosas. Sí. Entonces tú tienes un problema adelante que tú dices, ¿y nosotros qué vamos a hacer en estos 4 años? Pero eso es lo que nos interesa a él y a mí, porque después del 32 a nosotros no nos interesa absolutamente. Pero, ¿por qué él no está en el PRM todavía? ¿Por qué él no está en el PRM todavía? Está en el PRM. Es que está en una transición rara. Yo estoy. Es una metamorfosis. No, yo soy
fundador del PRD. Julito no quiere que yo diga eso. Yo soy fundador del PRD, yo he estado en el PRD la vida entera. Hace 4 años y pico. Él es de lo que piensa que eso no es de Miguel. No, llegó primero que Miguel. ¿Qué está haciendo ese hombre? ¿Eh? ¿Qué está haciendo ese hombre ahora? Trabajando. No, yo estoy apoyando al PRM con Luis Abinader en este momento. Ya yo no estoy mirando para el PRD ni mucho menos. Bien. Yo estoy del lado del ejercicio que está haciendo Luis Abinader. Y estuve ahora en San Cristóbal en la campaña pasada y de 17 municipios ganamos los 17. Y yo... ¿Tú trabajaste en San Cristóbal? Sí. ¿Y ganaron ahí? Los 17 municipios, antes nunca. Ay, tú le ganaste a unos amigos míos. Antes nunca. Tú le ganaste a Guillén. Sí, que es un hombre bueno. Que es un hombre bueno. Amigo. Que es un hombre bueno. Que es un hombre bueno. Entonces, yo pienso que aquí lo que hay que trabajar en la conciencia de la militancia de todos los partidos, pero en el caso de Luis Abinader, de su partido, porque lógicamente el legado que él va a dejar al pueblo dominicano tiene que dejarlo parecido a lo que él está haciendo con el Infotep y con este muchacho Rafael Santos. Rafael Santos era del Partido Comunista y yo era secretario de organización del PRD y fui el encargado de la comisión de traer a Rafael Santos, a Fafa, a González Pinoza y a un par de sindicalistas de la izquierda al PRD. Y mira lo contentos que ellos se han sentido y han tenido posiciones en el PRD. Bueno. El PRD se esfumó y ahora el PRM. Ahí es que hay que meter las municiones. Bien. Julio Mariñez, ven a cada rato. Amén. Para que le eche gota en los ojos a estos muchachos. Amén. A los hijos de Julio Mariñez.